Oh, hola, no os había visto. Disculpadme, que me habéis pillado aquí almorzando. Bueno, ya que estáis aquí, pues os tendré que contar algo, ¿no? Mm, mm, Estaba pensando yo ahora. Somos unos raritos, ¿verdad? Los hispanos hablantes, quiero decir. O sea, a esto en italiano se le dice furchetta. O fourquette en francés. Forquilla en catalán, furqueta en maltés, furculita en rumano o fork en inglés. Y en holandés también es fork. Todas estas palabras vienen del latín furca, que es la palabra que se usa para referirse a la horca, o sea, la herramienta. En el alemán también se le dice Gabel, que aunque no provenga del latín, también es la misma palabra que se utiliza en alemán para referirse a la horca. Y si lo piensas, tiene bastante sentido. O sea, esto al final es como una horca en miniatura y cumple con la misma función. Pero llegamos nosotros y le ponemos tenedor. ¿Cómo nos gusta llevar la contraria, eh? O sea, un tenedor es alguien que tiene algo, no una horca. Mm, bueno, para poder entender por qué se le dice así, necesitamos hablar un poco de historia. El tenedor, aunque pueda parecer algo que toda la vida lleva ahí, es un invento bastante moderno, realmente. O sea, en España no se abrió la primera fábrica de tenedores hasta mediados del siglo XIX. Y a principios del siglo pasado, el tenedor aún era considerado un exotismo y algo raro de usar en algunas aldeas y pueblos apartados. Y sí es que en lo que en esa época se conocía como el mundo civilizado, la regla de oro de los modales en la mesa era, ante la duda, utiliza el tenedor. Y se incentivaba el uso del tenedor para casi todo. O sea, para el pescado, para la carne, para los guisantes o hasta para el puré. Y se creaban tenedores especiales para cualquier cosa, hasta para el helado. Ahora que sabemos esto, tiene más sentido que se le llamara tenedor y no horca, ¿verdad? O sea, ¿cómo le iban a poner a algo que era una señal de clase y distinción el mismo nombre que a una herramienta del campo, ¿no? Algo que pueda recordar a lo rural y a esos paletos, ¿no? Porque sí que el campo en esa época estaba visto por las clases altas como algo inculto, sucio, sin clase, despreciado, ¿no? Em, bueno, llegados a este punto, os estaréis preguntando, ¿quién es este tío y qué me está contando? O sea, ¿qué está hablando? ¿Qué si tenedores? ¿Qué si elitismo? ¿Qué si clasismo? ¿Qué si el campo? ¿Qué si... ¿Qué? A ver, os estoy contando esto porque, al igual que la historia de el tenedor, la que os voy a contar ahora es una historia de elitismo y desprecio. Es una historia de rechazar al otro cuando es pobre y de necesitar una manera de diferenciarse de esos monstruos que viven en el campo.
os voy a contar la historia de la despoblación. La gente emigra a las ciudades grandes y en los pueblos nos quedamos pues los 4 que tenemos un poco de negocio y los que tenemos un poquito de trabajo. La gente, como no invierte en dinero en esta clase de pueblos y en esta clase de infraestructuras, pues no invierten dinero y no se crean trabajos, no hay nada y pues vamos quedando cada vez menos y peor, claro. Me tuve que ir a la universidad y, como pasa en otros pueblos y como pasa a muchos compañeros míos, muchos no terminamos en Segovia porque tampoco podemos vivir en el pueblo y estudiar en Segovia, y Segovia tampoco ofrece tantas carreras. Entonces, al final, como te tienes que ir a vivir, te da lo mismo ir a vivirte a Segovia que irte a vivir a La Coruña. Así que al final mis amigos del instituto terminaron todos pues uno en Alicante, otro en La Coruña, gente en el País Vasco, gente en Andalucía y muchos en Madrid, como yo, por supuesto, que bueno, pues por las notas de corte, por la cercanía también física, pues terminan muchos en Madrid. Y encima de que somos pocos, tenemos estos problemas, pues la gente viene menos, claro. Cualquier persona que quiera trabajar, es más fácil trabajar en una ciudad que en un pueblo. En un pueblo aquí tenemos la suerte que estamos a 50 kilómetros de Guadalajara, que no es muy lejos, la autovía la tenemos a 1,5 kilómetros, pero hay pueblos que, claro, tardan para ir a Guadalajara tardan 1 hora o 2 horas. Entonces, claro, la gente se lo plantea. Claro. Entonces es el problema que tenemos. Que aquí no quiere venir nadie. Aquí no quiere venir nadie. A ver, que en estas zonas hay despoblación porque la gente se va, era algo obvio, ¿no? O sea, yo creo que no hace falta ir allí y que te lo cuenten para imaginártelo, ¿no? Pero si lo piensas, esto tampoco tiene por qué ser un factor determinante, ¿no? O sea, vale, sí, nos han contado que la gente se va porque no hay oportunidades de empleo ni de estudio, ¿no? Pero eso también pasa en muchas otras zonas. Y en un mundo globalizado es lo más normal, ¿no? Por ejemplo, la zona de la que provengo yo es una en la que es muy normal que la gente joven emigre en busca de un empleo digno o de oportunidades para estudiar. Y yo mismo soy uno de ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa zona esté despoblada, ni muchísimo menos en peligro de sufrir despoblación. Más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces tiene que haber algo más, ¿no? O sea, como han dicho antes, el problema es que la gente no quiere venir aquí. ¿Por qué? El bar es de mis padres y toda la vida, pues desde los 13 años hemos tenido, vamos, de los 10 años que llevo aquí, pues he estado siempre en el bar y tenemos panadería también y pues aquí estábamos de capa caída, la verdad. Se han despreocupado y los niveles de contaminación, como en las ciudades grandes y tal, todo iba muy bien, pues han bajado los barómetros. Y aquí a lo mejor con el problema del agua llevábamos toda la vida, pero como nos hemos vuelto europeos y hay que ser la medida europea, pues nos dijeron que no se puede beber el agua. Y hemos estado 6 años hasta que nos han podido arreglar el agua, ¿sabes? Entonces, agua embotellada todo el rato, que no nos podíamos ni lavar los dientes, solo te podías duchar. Es lo único, duchar y limpiar, es lo único que podías hacer con el agua. Los cafés van con el agua de la red.
Entonces ya me tenía que cambiar el agua de la red y poner una garrafa, ¿sabes? De agua comprada, y la cafetera pues se rompe más, porque no es lo mismo la presión que te viene de la red que la presión que coges de una garrafa que tiene que chupar el agua, ¿sabes? Entonces no... Muy mal, te pedían un vaso de agua la gente y ¿qué le das? ¿Un vaso de agua del grifo? No puedes dar un vaso de agua del grifo. Los hielos también tengo que comprarlos porque aquí tampoco podía crearlos. Todo complicaciones, todo complicaciones. Y no se preocupaban y no se preocupaban hasta que ya pues nos hemos metido y hemos dicho por la televisión y por todos los sitios que hay que cambiar el agua, que no se puede estar en el siglo XXI bebiendo agua embotellada porque no la puedes beber del grifo. Es que no se puede. Luchar, hay que lucharlo con la Junta y pues hacer que vieran que nos hace falta el agua. Claro, es que no, es que es algo esencial el agua en esta vida, ¿sabes? Entonces nos ha tocado luchar mucho, claro. El autobús nos pasa una vez al día, ¿sabes? El médico viene 2 veces a la semana o 3. Nos quieren quitar la farmacia. O sea, el banco viene los lunes, el autobús 3 horas. Es que es todo, ha cambiado todo porque no hay gente, y al no haber gente, pues claro, tienen que cerrar cosas porque no hay salida. Un poco como yo, que aguantamos, pues estamos aguantando hasta que nos vuelvan a subir más los impuestos y digamos, tengo que cerrar porque no puedo pagarlo. Sí, de siempre. Bueno, estuve unos años trabajando por ahí en Alcalá de Henares, en Vitoria también, pero luego ya me gustaba más el pueblo y me volví a venir. Y la verdad que no me arrepiento. No me gustaba estar debajo de un amo, o sea, me vine a la agricultura, que habré trabajado más que si hubiera estado yo qué sé, en una fábrica, que entonces es donde se trabajaba, porque cuando nos fuimos por ahí, pues íbamos a fábricas porque no teníamos estudios. Por ejemplo, en Vitoria, allí los que eran de nuestra edad ya tenían oficio, iban más adelantados que por aquí, ¿sabes? Sin embargo, los que íbamos de fuera, pues no teníamos estudios ni habíamos estudiado nada de torneros o de esto, nada, ningún oficio. O sea que... Y la verdad que luego ya nos casamos y nos vinimos aquí y ya empezamos con los tractores a funcionar y bien. Hemos trabajado a lo mejor más horas que esto, pero bueno, como era para nosotros, pues no duele tanto el trabajar. Yo nací en el 41, yo pues recién terminada la guerra, digamos, que terminó, pues había mucha pobreza. Trabajábamos mucho porque no había maquinaria ni nada, con los animales, las mulas, y luego ya, pues sí, en los años 60 y tantos, ya empezó la maquinaria agrícola y ya, bueno, menudo un avance muy grande, claro, porque antes de pequeñejos, que decimos, de 8 o 10 años ya estábamos trabajando por ahí como, sí. Lo que pasa es que aquí en esta zona la suerte que tuvimos es que fuimos al colegio. Aquí no había analfabetos, porque luego ya cuando fui yo a la mili y eso, yo veía que muchos de Andalucía, extremeños y manchegos, no sabían leer ni escribir, que aprendieron allí. Cuando era yo chaval, también venían segadores eran de Toledo, de la provincia de Toledo, y no sabían tampoco escribir y tenían novia. Pues entonces mi padre le tenía que escribir y le iba diciendo al otro, pues
dígale esto, dígale lo otro. Y decía, ¿y qué más le pongo? Y le decía el otro, póngale lo que usted quiera. Sí. En los años 60, pues, es que luego ya no se podía, con la maquinaria ya todos no podíamos estar. Porque antes lo que, en cada casa a lo mejor éramos 4 o 5, lo mínimo. Bueno, habría alguna excepción de uno o dos de hijos, por ejemplo, pero la mayoría pues de 4 a 5 para arriba, hasta 8 o 10. Pues entonces no se podía vivir. Luego ya como se fue mucha gente, o sea, vinieron los tractores, las cosechadoras, entonces ya lo que hace un tractor, lo que hacíamos a lo mejor 20 hombres en un día, o más entonces ya, luego ya, pues las tierras de los que se fueron se han cogido cada uno en renta, de los que nos quedamos por aquí, arrendadas, ¿sabes? Para tener más superficie, claro. Claro. Y ahora pues cada vez hay menos, algún joven se va incorporando, pero poco, no creas que tanto, ¿no? Pero bueno, Claro. sí. Y bueno, pues había pues muchas costumbres también, yo qué sé. Sí. Por ejemplo, oficios, había pues muchos oficios. Había herrero, había, por ejemplo, se tenía cabras también para la leche, porque entonces no había teta, de eso. Claro. Y entonces, pues, en cada casa teníamos una cabra, 2, por ejemplo. Y cuando esto, pues, para tomar leche, porque cuando paría la cabra y tenía que mamar el cabritillo, pues no había leche. Entonces no se tomaba leche, había que tomar café de malta de esa. Y así. Y el azúcar, que estaba muy escaso aquellos años, de remolacha azucarera. La cocían las madres en pucheros y luego el agua esa estaba dulzona para el café. Sí, yo me acuerdo por ejemplo, del suministro, que estaba suministrado. No podías comer, o sea, comprar lo que tú quisieras tampoco. Más de, por ejemplo, si tenías asignado 1 kilo según fueran las familias, pues 1 kilo, no podías comprar más, no creas que... Y recuerdo yo de ir había 2 o 3 tiendas aquí y decían que ha venido el del suministro, hola, pues por lo que te pertenecía, en una cartilla que te lo iban. La carne, por ejemplo. Se tenía corderos, entonces había 2 carnicerías también aquí. Entonces entregaban los corderos al carnicero y valorabas a tantas pesetas el cordero y luego ya te daban una tabla así cuadrada y por cada kilo que ibas a comprar luego al carnicero te hacían con un cuchillo un pico y era 1 kilo, por ejemplo, de cordero, de oveja, de lo que fuera. Y luego ya se echaba cuentas al final de temporada, se echaba cuentas, tantas ovejas le has vendido, tantos corderos, a tanto, y tantos kilos te has llevado, eso, el resto pues pagabas o tenías que pagar tú, o sea, cobrabas o tenías que pagar. Claro. Y así se vivía entonces. Venían también tenderos, que decíamos, a vender cosas por ahí, pues yo qué sé, latas de sardinas o de atún o eso, pues a cuenta de huevos. Teníamos gallinas y entregabas huevos y te daban
latas o jabón, mucho, bueno, chorizo no, porque entonces teníamos en las casas también, pero cosas así. Sí. El trueque, sí, y nada, Pues bien. y así era. Muchas costumbres que se han perdido y muchos oficios también, porque había oficios también de, ya digo, herreros, teníamos carpinteros, teníamos sí, albañiles, bueno, eso no falta ahora tampoco. Y pregoneros. Había uno que pregonaba por... El padre de esta que vive ahí fue el último, eso, que son de Barcelona, esa, no sé si la conoces, Amalia. Pues esa eran, en cada esquina tocaban una flauta que llevaban y se ponían a pregonar por orden del señor alcalde que acudan todos los vecinos a la casa La Villa, decían que era el ayuntamiento, claro. Claro. Y así era. Venía un tendero, pues también, que ha venido el cacharrero a vender cacharros y así. En la vida que nos ha tocado esta generación nuestra, que cambio ha pegado. Mucho Grandísimo, mucho porque cambio, ¿no? antes oíamos a los padres, a los abuelos, que contaban pues poco más o menos, no nada, ni salías de aquí a ver la playa, pues yo cuando me llevaron a la mili, en los años 70, pues es cuando empezó alguno a tener coche por aquí, claro, en los 70 o así, las televisiones igual, hay muchas maneras de trabajar, joder. Ahí abajo teníamos viñas y olivos. Los olivos aún están porque esos no se secan, pero las viñas pues ya se han perdido. Pero todo a base de azada, ¿eh? Claro. Nos tirábamos un mes, pero todos los días dándole, cavando. Joder, menudos trabajos duros, muy duros. Y la siega igual, a hoz, tener que segar todo. Claro. Y sin agua, ¿eh? Joder. O sea, sin agua, quiero decir que para poderte duchar por la noche, nada. No, aquí no. Todo pringado, ¿eh? Aquí de secano. Igual 3 o 4 meses sin ducharte ni nada. Bueno, ducharte, si no te podías duchar, no. Claro. Lavarte un poco. Íbamos a unas fuentes que hay, unos abrevaderos para el ganado. Íbamos y nos metíamos los chavales, pero venían los pastores y veían que estábamos dentro. Bueno, como luego el agua se revolvía, las ovejas no podían beber, pues dando voces. Joder. Uy, las piernas las llevaban los hombres, las llevaban nada, no se lavaban en todo el verano. Fíjate qué descanso iban a tener después de todo el día. Y los chicos nada, íbamos con pantalón corto y unas rodillas de roña. Las madres nos daban con un estropajo para quitárnosla. Mucha... No es como ahora que os duchéis 20 veces al día. Joder. Ah. Ay. Un cambio muy grande, muy grande. Pues sí. En el trabajo y en todo. Pues sí, pues Las sí. mujeres trabajaban mucho también. Tenían que bajar a lavar ahí abajo. No sé si te has enseñado dónde está el lavadero. Pues tenían que bajar ahora con todo el frío que hacía en invierno, porque entonces nevaba. Claro, con las manos, no, con el agua. Joder. Y todo así. Y el agua, ya digo, había que bajar a por ella abajo. Claro. Luego en los años 60 y tantos ya subieron el agua aquí. Sí. Yo me crié aquí, mis padres eran de aquí, entonces, bueno, pues yo nací en Segovia, pero he vivido aquí
toda mi vida fui al colegio aquí, porque entonces estaba abierto. El colegio, bueno, como todos los colegios rurales, son diferentes colegios agrupados. Al final éramos unos 20 por clase y en esa clase se incluye yo fui desde tercero de infantil hasta tercero de primaria en la misma clase, compartiendo clase con los de tercero de infantil y con la misma profesora. Y luego, desde tercero de primaria hasta sexto, lo mismo. Tercero, cuarto y quinto se comparte con la misma profesora, y una profesora pues un momento está enseñando unas cosas a los de sexto, mientras a ti te está explicando otras cosas, lo cual hay veces que pues evidentemente tienes menos tiempo, haces muchos deberes, te encargan muchas tareas. Luego el instituto en Carbonero, porque te tienes que ir, te viene un autobús y te vas allí, y luego ya me tuve que ir a la universidad, y como pasa en otros pueblos y como pasa a muchos compañeros míos, muchos no terminamos en Segovia, porque tampoco podemos vivir en el pueblo y estudiar en Segovia, y Segovia tampoco ofrece tantas carreras. Entonces, al final, como te tienes que ir a vivir, te da lo mismo ir a vivirte a Segovia que irte a vivir a La Coruña. Así que al final mis amigos del instituto terminaron todos pues uno en Alicante, otro en La Coruña, gente en el País Vasco, gente en Andalucía y muchos en Madrid, como yo, por supuesto, que bueno, pues por las notas de corte, por la cercanía también física, pues terminan muchos en Madrid. Yo creo que de verdad, para cuando eras pequeño, vivir en un pueblo está guay, hasta cierto punto, porque desde muy pequeño sales a la calle, desde muy pequeño quedas con tus amigos, la seguridad es total porque bueno, todo el mundo sabe dónde estás, si alguna vez te pasa algo, todo el mundo te conoce o sabe quién es tu familia, y eso, con 7, 8 años estás saliendo solo a la plaza a jugar y te crees súper libre. Que yo, bueno, mis amigos, porque al final venían aquí y viene gente de todas partes y sobre todo de ciudades, muchos no habían salido hasta que no son ciertamente mayores. Y es verdad que, bueno, en ese punto está muy bien. Luego, cuando te vas haciendo mayor, te das cuenta de que poco a poco se van perdiendo cosas y ya pues tener esa cierta libertad no le das tanta importancia. Luego, en cuanto a que yo era pequeño ahora, yo soy relativamente joven, pero es verdad que en 2 décadas hemos perdido el colegio, hemos perdido tiendas, hemos perdido servicios, hemos perdido el bus, hemos perdido el médico. Es verdad que el pueblo se ha degradado mucho en muy poco tiempo. Sí, sí. Si ahora vinieran nuestros padres, no conocerían el pueblo. No. ¿Qué va? ¿Y cómo era antes y cómo es ahora? Pues el pueblo, las calles de tierra. De tierra ya estaban los perros, gatos, ganado, todo por las calles. Sí, y bueno, pues yo qué sé, pero sí que había, no sé cómo te diga, mucha amistad entre todo el mundo, ¿eh? Sí. Quizá nos queríamos más entonces, pienso yo, por lo menos las familias. ¿Sabes qué pasa? Que la dichosa televisión ha quitado mucho, porque la gente se reunía mucho, sobre todo en las noches estas de invierno, en la chimenea, pues ahí la gente se estaba muy a gusto contando sus cosas y así. Tiene una mala historia, muy mala, que mi padre se casó antes de guerra. Tuve una hija, mi madre dio a luz en Guadalajara porque aquí tuvieron que irse porque venían zumbando y que pudo. Y dio a luz en Guadalajara por detrás de Santa María. No conoces Guadalajara bien. Más o menos. Hay unas naves que hay por detrás de la concatedral, a las monjas y todo eso. Y allí había mujeres que habían quedado mal, heridas, las que iban a la luz, las que mal, y niños que veían que sin padres y todo eso. Y cuando salieron para abajo para coger Madrid, la derecha pues entró y arrasó con las naves, todo lo que había. Si había 100 mujeres, quedaban 50 o menos. Niños, la mujer que estaba allí pues una de la luz, pero por la explosión. Cayó tejado, ventanas, todo. Y me había quedado con vida de las
pocas quedaron malherida. Y encontrando a la niña, la encontró porque le dio una cinta, le puso así en la muñequita. Y salió corriendo de allí, pero estaba todo en la que andar. Dice, Guadalajara estaba, ha sido siempre el paso de la guerra, siempre. De 1800, mal. Llegó esta, también todo. Ya sabéis que esos pueblos de Yela, no sé si habéis estado en Yela, Gajarejos, Masogoso de Tajuya, todos esos han tenido que ser nuevos después de guerra. Ahí no Claro. nada, ni casas, ni gente, ni nada. Porque ha cambiado una barbaridad. De cuando éramos nosotros con 7, 8 años, ya cambió cuando éramos 14, y ahora como hemos llegado a la edad de mayor, eso ya, pues ni comparación. Se vive mucho mejor y es otra cosa, ha cambiado total. Desde 8 años ya estábamos acarreando y ayudando Aquí deseando que llegara, a todo en el campo a mi padre. aquí deseando que llegara el domingo. ¿Sabes para qué? Pues para ir al baile y juntarnos. Aunque nosotros tampoco teníamos baile. Con ser los pequeños había que ir a dar de comer a las mulas. Y no teníamos fiesta ni distracción. Cuando teníamos distracción es cuando venían los títeres. ¿Sabes tú lo que son los títeres? Que venían a echar aquí comedias y cosas al pueblo. Y entonces sí, por la noche íbamos. Que nos costaba 1 peseta. Y ojo para conseguir 1 peseta muchos. Ojo. Pues mucho por lo que te contaba antes de que quitaron los colegios y eso, muchos tuvieron que ir a la capital por los niños. La mayoría por los niños. Y porque no había vida aquí. Porque quitaron tiendas, quitaron el médico, quitaron los maestros, pues todo. Y había que irse. A ver. O sea, no nos echaron, pero nos obligaron. No, pero más fue por los tractores, que empezaron los tractores y ya pues labranza de mulas y eso no había. Pero La no, gente eso no. joven pues empezó a hacer filas. Y luego la gente joven, pues que ya no le gusta trabajar. Porque antes, mira, las viñas se hacía vino aquí y vendían hasta vino. Y todo el mundo tenía vino. Pero como los jóvenes no quieren trabajar, pues yermo, se quedó todo. Y les gustaba más irse a las fábricas a la capital que estar aquí. Claro. Así que todo eso. Nosotros, pues el trabajo también, se veía ya que entonces teníamos los camiones, pero ya no tenía tiros la niña, ni la carne, ni esto, y entonces pues hubo que ir marchándonos también, porque ¿qué hacíamos aquí? ¿Qué hemos pasado lo nuestro? Hemos pasado... Estos no saben lo que es pasarlo. Pero éramos muy felices. Sí, Antes no tenían mis padres para comprarnos una muñeca. Y mi hermana y yo, la que va detrás de mí, nos hemos hecho las muñecas de trapo. Y hacíamos la bolsita y la llenábamos de salvaude de que nos molían para los cerdos. Salvau es lo que molían el grano para los cerdos. Y los chicos para jugar a una lata le hacíamos un agujero y con una cuerda y eso llevábamos tan contentos con lo que sacamos de tierra, eso. Y los aros que teníamos, pues las ruedas de bicicleta y otros aros que había, pues con un alambre lo poníamos y era otra forma de vivir. A ver, la pelota para jugar no teníamos, pues con trapos. Lana, enrollábamos lana de las trapos. ovejas, que las quilábamos. Lavábamos la lana y luego la estirábamos para hilarla. Y de eso hacían las pelotas. Y nos hacíamos los calcetines. Bueno, sin médico aquí nada. No. ¿Desde cuándo? ¿No? Muy mal lo han puesto para la gente mayor en particular, pero lo mismo en Guadalajara. Viene una enfermera. Una enfermera viene aquí. ¿Cada cuánto viene? Pues... Cada 15 días. A mí me tenía que poner una inyección y cada 15 días venía. Y otros días no subía, que te subían de Mandallón, no venían de Sigüenza. Un poco abandonados están los pueblos. No me Sí. extraña que no haya gente, pero es que está abandonado. Y ahora más. Cada vez peor. O sea, antes era un pueblo que es un pueblo bien atendido y bien, había de todo, pero
Ahora es un desierto, digámoslo así. Y tanto por los pueblos no miran nada por los pueblos. Nada, aquí no hay tienda. El frutero Mandayona. que viene y si Y Mandayona. a Mandayona hay que ir a Sigüenza. Bueno, menos mal que viene un tendero, de vez en cuando viene ese de... Y la gente joven pues se van hasta buscar el pan a otro sitio. Están abandonados y ya está. No miran nada por ellos, por los pueblos nada. Es que no queda gente. Con la gente que había antes. Oh. Yo soy de Huesca Capital y bueno, todo comenzó para mí, esta aventura con los pueblos deshabitados de esta provincia que es Huesca, acompañando a un tío mío, a Francisco Gabás, a el pueblo en el que él nació. Es un pueblo que se llama Puy de Cinca, deshabitado en los años 60 del pasado siglo, y mi tío pues me insistía en que quería ir a Puy de Cinca, que llevaba muchos años sin ir. Y bueno, estamos hablando hace 20 años, concretamente en el año 2004. Entonces, bueno, pues ahí comenzó todo para mí. Esa visita a Puy de Cinca, ese núcleo deshabitado, lo que es un pueblo deshabitado con calles enmalezadas, sembradas de escombros, una iglesia a punto de venirse abajo, pues el visitarlo con 20 y pocos años que tenía yo por aquel entonces, pues fue una cosa para mí muy impactante. Me impactó tanto que a partir de ese momento yo decidí que quería visitar todos los pueblos deshabitados de Huesca y emprendí un camino que me llevó 10 años en los que visité pues, los más de 300 pueblos deshabitados que tiene esta provincia. Huesca es una provincia con unas particularidades. Tiene una capital muy pequeñita, de apenas 50.000 habitantes, pero una provincia muy grande en cuanto a extensión. Entonces está salpicada de una gran cantidad de núcleos, de pequeños pueblos y aldeitas, de las cuales más de 300 están deshabitadas. Y ojo, se deshabitaron en tan solo 3 décadas, lo que va entre los años 30 y los años 60 del pasado siglo. ¿Por qué? Principalmente por falta de servicios básicos. Hay que tener en cuenta que todas estas localidades, o una buena parte, carecían de accesos mínimamente dignos, muchas no tenían ni siquiera pista para poder llegar, la única manera era caminos de herradura, había que ir andando. No tenían escuela, no tenían médico, gran parte de estos pueblos carecían incluso de electricidad o de agua corriente, lo que hacía que vivir en estos núcleos fuera pues prácticamente imposible, fuera una hazaña. Entonces, bueno, pues eso unido a que en los años 50 del pasado siglo, 40, 50, 60, llegó la industria a núcleos más grandes, hizo que mucha gente joven marchara, abandonara el pueblo y abandonara la casa, pues buscando un futuro mejor que su propio pueblo les negaba. Entonces, pues fue un compendio, ¿no?, de varias cosas. Después también los pantanos, aquí en la provincia de Huesca, tenemos muchos pantanos, ya no pueblos que quedaron bajo las aguas, que también los hay, sino que pueblos que fueron abandonados que fueron expropiados para repoblar todo el término de pinos, por el tema de la colmatación del vaso de los embalses, que los ríos no arrastraran sedimentos que acabaran en el embalse. Se repoblaron pueblos enteros con todas sus tierras de cultivo de pino, para que la tierra plantara firme y no arrastrara sedimentos. Entonces, pues creo que son 70, 80 núcleos que fueron abandonados en esta provincia por este motivo. Entonces, pues bueno, pues todo esto hizo un compendio, todo sumaba, la falta de servicios básicos, el tema de los embalses, el tema de la industria que llegó en aquella época, hizo que más de 300 localidades quedaran deshabitadas en esta provincia. Yo lo que he estudiado, el fenómeno que he estudiado es el de la despoblación, o sea, siguen quedando en Huesca muchos pueblos con muy poquita población. Hay pueblos que conozco con apenas 2, 3, 4, 5 habitantes. Estamos hablando de... Bueno, primero habría que diferenciar también, porque creo que es importante, hay que poner sobre la mesa que cuando hablamos de pueblo aquí en Huesca, estos 300 pueblos deshabitados que yo hablaba, que tenemos aquí en esta provincia, aproximadamente la mitad, unos 150, estamos hablando de pueblos de una veintena de casas solamente. Pero, ojo,
que la otra mitad estamos hablando de pueblos que no sobrepasan las 5 o 6 casas, como este pueblo que tenemos a la espalda. Estamos hablando de pueblos de 3 casas, en muchos casos. Eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque creo que es un dato relevante. Mucha gente que contacta conmigo pues para entrevistas, pidiéndome información sobre lo que ha pasado en esta provincia, claro, se imaginan pueblos enormes de 1000 y pico, 2000, 3000 habitantes deshabitados. No, en Huesca el pueblo más grande que quedó deshabitado ronda las 500 personas. Es un pueblito de Ribagorza que se llama Caserras del Castillo. De allí, y esa es la excepción, como uno muy grande deshabitado, de allí nos vamos hacia abajo. Jánovas es el ejemplo de un pueblo rehabilitado. Hay algunos también que se han rehabilitado, como Liguerre de Cinca o Morillo de Tou, que también estuvieron deshabitados hace 30 o 40 años y que ahora se han reconvertido, se han vuelto a levantar para el turismo. Ahora son hoteles grandes, o sea, bueno, quizá ha perdido un poquito la identidad, pero siempre es mejor tenerlo así que no tener un pueblo hundido. Y otro de los problemas, aprovecho, que acarreó todo esto, este vaciado de tantos pueblos, es lo relacionado con el patrimonio. Y es que en mi caso estoy muy preocupado por el tema del patrimonio, porque bueno, mi cámara ha fotografiado decenas y decenas de edificios, creo que trascendentes, que se han venido abajo estos últimos años. Estamos hablando de iglesias románicas con casi 1000 años de antigüedad, bueno, pero de todo, de torres defensivas, de molinos, de casas torreadas, de ermitas, de fuentes, de puentes, un patrimonio arquitectónico tremendo que tenemos en esta comunidad y que, claro, ha tenido la desgracia de caer en despoblado, en un lugar deshabitado. Ha tenido esa mala suerte, simplemente, que a lo mejor si un puente en un lugar habitado lo hubieran mantenido, o si hubiera habido una cierta preocupación por mantenerlo, y claro, ha tenido simplemente la fortuna de caer en un lugar deshabitado y el resultado ha sido pues que se ha hundido, ya que nadie se ha molestado. Y el patrimonio que hemos perdido aquí, ya no solo el patrimonio religioso, sino aquí en Huesca se ha expoliado mucho, sobre todo en los años 70 y los años 80 se ha robado mucho. Se robaron portadas enteras de casas, ventanas adinteladas, o sea, bueno, y en iglesias ya se ha masacrado. A ver, se ha robado y se ha perdido también por la ruina. Ha habido pues edificios que se han venido abajo, iglesias enteras, pues a lo mejor con algún retablo dentro magnífico. O sea, entre el que se ha expoliado y el que se ha perdido, ha habido una criba muy importante en el patrimonio en esta provincia. Una de las razones fundamentales por que se deshabitaron todos estos pueblos, como he comentado antes, es el tema de los accesos, que había muchos pueblos que no tenían ni siquiera una carretera para llegar hasta ellos. Eran caminos de herradura, que decimos aquí, senderos, la única manera de llegar. Evidentemente eso ahora ya no pasa, ahora todos los pueblos tienen acceso, pero sí que es cierto que el Pirineo sigue perdiendo población. La falta de servicios básicos que yo comentaba antes, por lo que se deshabitaron esta gran cantidad de pueblos el siglo pasado, era la carencia de luz, carencia de agua corriente, no había médico, no había escuela. Claro, esos eran los servicios básicos de entonces. Ahora estaríamos hablando de otros servicios básicos que también faltan todavía. Aunque parezca mentira, la electricidad llegó hace unos poquitos años a algunos pueblos del Pirineo. Hace unos poquitos años, y estamos en 2024. Incluso hay pueblos todavía que no llega Internet, todavía, algunos núcleos de determinadas zonas. Y hoy en día Internet sí que es un servicio básico, pues como lo podía ser hace 100 años el agua, O sea, hoy en día nadie se iría a vivir a un pueblo que no tuviera Internet, creo, prácticamente nadie. Entonces, pues bueno, seguimos perdiendo población aquí en el Pirineo, es un problema que tenemos pendiente de resolver. Es un tema complejo, porque, bueno, habría que mirar... no lo sé exactamente, es un tema más bien ya político, ya no sé si algún tipo de discriminación positiva, tema impuestos, para intentar fijar población y que marchara gente a los pueblos, porque aquí seguimos teniendo el problema. Sí que es cierto que los pueblos no se vacían al ritmo que se hizo durante el pasado siglo, pero seguimos perdiendo población, especialmente algunas comarcas como Sobrarbe y como Ribagorza. La despoblación es un problema que afecta a grandes territorios de la España interior, prácticamente a un 70%. En términos estadísticos y en términos geográficos podríamos decir que un 70% del territorio peninsular está despoblado. Podría parecer que Soria
o otros territorios como Cuenca o Teruel estuvieron siempre despoblados o vaciados, pero vamos, no es así. Un dato significativo, el 53% de los nacidos en Soria no viven en Soria. El 53% es un porcentaje muy significativo, por supuesto el mayor de todas las provincias de España, y eso sí que demuestra que la despoblación es un problema. Es cierto, estas provincias, Soria, Cuenca, Teruel, no estuvieron nunca muy pobladas, pero lo que sí que es cierto es que en 1950 había cerca de 150.000 habitantes en la provincia de Soria y hoy, en el 2024, pero los datos que tenemos son de 1 de enero de 2023 del padrón de población, tenemos unos 88.900. Es significativo y sí que es un serio problema de despoblación, por lo cual hay que analizarlo. La despoblación no viene de ahora, viene de un desarrollo económico y territorial de España que se planteó a mitad del siglo pasado, del siglo XX, y que provocó que gran parte de la España interior, de los pueblos en los que no había a lo mejor muchas expectativas económicas y de trabajo para el alto grado de población que tenían, emigraran a la ciudad. Una industrialización tardía y una falta de mano de obra en la ciudad que fue suplida con esta emigración del interior de España. Pero ¿qué es lo que se ha producido con esto? Bueno, nosotros llamamos al concepto de despoblación en estos territorios España vaciada, porque el término vaciado es un adjetivo calificativo que indica que ha habido por acción u omisión un responsable. Y nosotros pensamos que los poderes públicos, desde los años 50 del siglo pasado, pues por inacción, por falta de crear un contexto que diera oportunidades a los habitantes de las zonas rurales, pues han provocado esa salida en masa de muchos habitantes. Y os voy a poner un ejemplo que es el pueblo de mi padre. El pueblo de mi padre es un pueblo de una zona que tradicionalmente ganadera de la provincia de Soria, que se llama Tierras Altas, la comarca de Tierras Altas. Bueno, pues en la comarca de Tierras Altas, en 1752 o 1753, que es cuando está el catastro del Marqués de la Ensenada, había aproximadamente unos 200-230 habitantes en ese pueblo. En 1950 seguía habiendo unos 250 habitantes en ese pueblo. Y hoy hay 6 habitantes. Y esto es lo que son los pueblos en los que se están convirtiendo todos. Ya. Son lugares de descanso para las grandes ciudades. Para los de la ciudad, ya. Y es una pena, hombre. Sí, porque aquí no tenemos aquí no hay otra cosa. Entonces el que se va quedando, según nos vamos jubilando, las celas van cogiendo otros y cada vez las explotaciones sí son más grandes, pero son menos rentables. Claro. Por eso mismo. Claro, ese es el problema que tenemos. Y cada vez tiene que tener más y más y más. Hasta que llegue a un punto que diga esto ya no es rentable, Claro. y no se haga. Ese es el problema que tenemos, en mayor parte. Bueno, no quiero ser muy negativo, pero es verdad que me hace pensar que de aquí a 10 años, si hace 10 años teníamos médico todos los días y ahora solo lo tenemos 2 veces por semana, a lo mejor dentro de 10 años no tenemos médico. Nadie va a vivir en un lugar donde para poder ir al médico tengas que hacerte 40 kilómetros en un coche en el que a lo mejor no puedes coger porque estás malo o porque tienes una cierta edad. Entonces, no sé. Entonces no sé lo que vamos a hacer. Aquí no se gana lo mismo que se gana en un pueblo, en una ciudad grande, ni en un pueblo grande. Entonces hay la mitad de clientes, la mitad de personal y no es factible al final, ¿sabes? Entonces, pues no acabaremos oponiéndonos todos y que se quede el pueblo vacío o no sé lo que pasará, ¿sabes? Bueno,
Supongo que llegados a este punto, hay mucha información que procesar y muchísimo sobre lo que reflexionar. Hay que evitar no caer en la negatividad. Pero hay que ser realistas. Estos lugares se enfrentan a situaciones y problemas estructurales muy complejos, de los cuales es imposible indagar en un solo documental. A día de hoy, existen diversas alternativas que intentan paliar esta situación. Las más destacables serían las de los partidos políticos como Teruel Existe o Soria Ya, los cuales han llevado el problema de la despoblación al ámbito público y han hecho que se hable del concepto de España vacía fuera de los lugares en los que ocurre. Pero por otro lado, este enfoque regionalista que estos partidos tienen hace que este problema se vea como algo propio de la zona y que no incumbe al resto. Utilizar el Parlamento como un lugar para hacer reclamaciones localistas no soluciona una situación tan complicada. Reduce más bien el problema de la despoblación a un ¿y lo mío qué? Lo que crea una separación social entre nosotros y ellos. El hecho de que la solución más realista a este problema sea tomar esta posición habla mucho sobre la deriva de nuestra sociedad. La evolución del sistema capitalista y de la socialdemocracia son causa y consecuencia de una sociedad cada vez más individualista, en la que la solución que generalmente se le da a un problema social es que cada uno se preocupe por lo suyo y ya. Y es preocupante que no se vea más allá de esto en la mayoría de las situaciones. Hablar sobre la despoblación no es solo quejarnos de zonas abandonadas y de zonas desatendidas. Es reflexionar sobre nuestras formas de organización social y de estructura, sobre el sistema político y la democracia. Es reflexionar sobre el creciente individualismo, el cual lleva a una falta de comunidad y de conciencia social. Hablar de la despoblación es hacer una reflexión sobre la pérdida de la cultura, de la costumbre y de las formas de vivir y organizarse de estos lugares. Y de cómo estamos centralizando todo alrededor de núcleos de población cada vez más masificados y dejando el campo vacío. En resumen, hablar de la despoblación no es solamente hablar de censos y migraciones. Hablar de la despoblación es poner sobre la mesa una reflexión crítica sobre la dirección que estamos tomando como sociedad y preguntarnos, ¿es esto lo que queremos para el futuro? Soy Rafa, natural de Mirabueno, y aquí estamos en mi casita, que ahora vamos a hacer un pequeño reportaje de historietas. Terminó la sesión.